Un gusto saludarlos. Mucha atención. Menos de 2 meses duró el ministro de Hacienda, Diego Guevara, un hombre serio que anoche salió del gobierno por diferencias de fondo con el presidente Gustavo Petro, a quien cada vez le gusta menos que le digan que no. Guevara es un economista de la Universidad Nacional que había reemplazado en calidad de encargado al Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, hasta comienzos de diciembre. Ahí quedó encargado. El presidente Petro lo posesionó a finales de enero. Y la semana pasada, aquí en Mañanas Blue, anunció que era inevitable un recorte en el presupuesto general de la Nación, que no le gustó al presidente Petro. Tuvieron una diferencia. Notifica anoche el ministro de Hacienda que después de una conversación personal y amable se va del gobierno. Por supuesto, diferencias de fondo. Un ministro de Hacienda de 2 meses no es usual, así que vamos para el cuarto ministro de Hacienda, después de José Antonio Campo, después de Ricardo Bonilla, después de Diego Guevara, que era joven serio economista de la Universidad Nacional. El mismo Guevara, repito, lo confirma anoche, después de una conversación en la Casa de Nariño, una renuncia presentada anoche, aceptada de inmediato en la Casa de Nariño. Ya estuvo el que será su reemplazo, el cuarto ministro de Hacienda, se llama Germán Ávila, que hoy es presidente del Grupo Bicentenario, que trabajó con el presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá y que también es economista de la Universidad Nacional, también como el presidente Petro perteneció al M19. Y esta mañana, hablando de economía, el DANE intenta defender el rigor, la seriedad y su independencia en el manejo de las estadísticas después de la imprudencia del presidente Gustavo Petro, que se le adelantó al DANE y reveló el dato oficial de crecimiento económico para enero, que fue bueno, 2.6%. Se quejan ANIF, Fedesarrollo, los gremios, los economistas, porque publicar un dato antes de tiempo puede afectar las reglas del mercado, porque hay una ley, la de publicidad, la del manejo de datos públicos, que impide al gobierno, porque se supone que el DANE es un instituto oficial, pero que no sigue instrucciones del gobierno. Obviamente lo que está quedando demostrado es que el DANE tiene los datos, llama al presidente Petro, lo celebra el presidente Petro desde sus redes sociales y termina violando los protocolos alrededor de la publicación oficial. Una cifra de crecimiento económico que, por otro lado, habla bien del comienzo de este año para Colombia, afortunadamente. Hablando del presidente Petro, está celebrando también desde su cuenta de Twitter la convocatoria de ayer, diciendo que llenó la Plaza de Bolívar, que fue parcial en realidad, y diciendo que la séptima estaba abarrotada, la vía de acceso en el centro de Bogotá. El discurso del presidente fue de algo más de media hora. Ayer, en el día cívico, en el día de las manifestaciones, en donde quedó sepultada oficialmente y de manera simultánea, por un lado, la reforma laboral y lanzada por el otro, la consulta popular. El presidente Petro, muy a su estilo, atacando al alcalde Galán de Bogotá por no traer el agua, le dijo que es un alcalducho, que no sabe para dónde va, a los medios de comunicación, a los ricos, a los oligarcas, a los empresarios, a los hijos de papi y mami, atacando al Congreso, diciendo que van a tumbar al Congreso por no aprobarle su reforma laboral, diciendo que ese Congreso es sirviente del capitalismo, por darle la espalda al pueblo. Este es el tono del presidente Petro que vamos a ver de aquí en adelante, porque se metió ayer, tal vez no hablando de sus obras de gobierno, sino metido en campaña política. El presidente se pone en modo electoral y va a juntar la consulta popular con la campaña para las elecciones presidenciales del año entrante. Obviamente todo en el mismo paquete. Y esa frase, diciéndole a los congresistas, hay que sacarlos si no sirven, la sintió con razón el presidente del Senado como una amenaza de golpe de Estado. La verdad es que a los congresistas no se los puede sacar. Tienen que terminar el periodo, como tiene que terminar también el suyo, el señor presidente. Pero el discurso del presidente fue, por supuesto, lleno de alusiones populistas, hablando otra vez de el último Aureliano, hablando de 100 años de soledad, hablando de la vorágine, hablando de los ricos, hablando de Jesús, de Haití, de la conquista, de Miami, de Dubái, de Bolívar, de Epulón, que es el nuevo símbolo con quien el presidente Petro intenta la figura de la descalificación. Un discurso que dice el presidente, él como M19 no echa carreta, pero la media hora de ayer, la verdad, es lo que parecía. Sobre la manifestación de ayer, contando los 43.000 manifestantes de Bogotá, los tal vez 12.000, 11.000 en Sincelejo, 18.000 que salieron en todo el Valle del Cauca,
los 8.000 en Cartagena, 8.000 en Pasto, algo más de 6.000 en Medellín. Fue una manifestación en total, juntando los de aquí y los de allá, de algo más de 100.000 personas. Poquito me parece a mí, teniendo en cuenta que las centrales obreras esperaban 4 millones de personas, teniendo en cuenta que decretaron día cívico para que todos los empleados públicos del país fueran supuestamente a apoyar el discurso del presidente Petro. Trajeron a indígenas, les pagaron buses y almuerzos. Terminando la jornada, los indígenas regresaron ya a sus localidades. Al final de cuentas, fue una manifestación, digo, tibia, que teniendo en cuenta todo el ambiente que crearon, pero por otro lado también demostrando algo de músculo, algo de capacidad de movilización. El presidente Petro lo que hizo ayer fue poner la cuota inicial rumbo a la consulta popular. El gobierno le dio la orden a esos indígenas, a los sindicalistas, a los empleados públicos, de seguir en movilización permanente, que es el primer paso para una consulta popular que debe tener 10 o 12 preguntas, según anticipa el ministro del Interior, que dice: ya hundida la reforma laboral, como quedó ayer, ya entramos en modo consulta popular, así que a partir de hoy vamos a ver un gobierno en campaña. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esos ecos de la reforma laboral, hundida 8 votos contra 6, en una discusión muy acalorada que terminó con una pelea que hubiera podido ser mayor, una provocación de Mondragón a Alirio Barrera, ahí muy cerquita, a punto de irse a los golpes. Es un gusto saludarlos, vamos a acompañarlos esta mañana con balance, hablar de consulta política, hablar del balance del hundimiento de la reforma laboral. Hoy es el día de San José. Hoy era, en teoría, padre, es el festivo que nosotros... Claro, hoy es el festivo. Nosotros pasamos para el lunes. Claro, San José, el padre putativo, como decíamos el padre tradicionalmente. Adoptivo, dice la novena, el padre putativo. El padre putativo de Jesús, un artesano, un tecnón. No sabemos propiamente qué hacía. Algunos dicen que era carpintero. La palabra griega es tecnón, entonces decimos alguien que trabajaba con las manos. Por eso en algunos lugares hoy es el día del hombre, en otros lugares es el día del padre, en otros lugares es el día del artesano. Es una figura realmente muy tradicional. Día del hombre, día del carpintero, día del artesano, día del padre. Todo por cuenta de San José. San José, sí, señor. Así que un saludo para los hombres. Y para los José. Para los padres. A usted es Alberto José. Sí, señor. Y es artesano. Tal cual, trabajo con las manos, pero con letras. Son las 6 de la mañana, 8 minutos. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos. Un saludo especial para ustedes. Ya nos vamos a detallar lo que está pasando también en el mundo. Hay noticias sobre Ucrania, alrededor de un posible cese al fuego, y noticias sobre una guerra que rompió una tregua y que esta mañana deja más de 400 muertos en la Franja de Gaza. Enseguida el resumen, las noticias que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Y esta es nuestra segunda oportunidad. Palabra que sí. ¡Que viva la consulta popular en Colombia! Con ese llamado a una consulta popular concluyó el presidente Gustavo Petro el día cívico al que asistieron extraoficialmente más de 112.000 personas en todo el país. Aunque se esperaba que el presidente Gustavo Petro llegara a la Plaza de Bolívar a las 2 de la tarde, el mandatario llegó al lugar a las 12:40. Petro se subió a una tarima que estaba cerca al Palacio Líbano y junto a líderes indígenas, ministros, senadores y voceros de los sindicatos empezó su discurso de casi 40 minutos. Desde el inicio cuestionó a los alcaldes que decidieron no acogerse al día cívico. Porque alcaldochos pisoteando la Constitución que hizo el pueblo, pasándose por la faja, queriendo ensuciar las páginas escritas por la historia de Colombia en la Constitución del 91. Petro habló mientras sostenía en sus manos un bastón de mando de la Guardia Indígena, dejando claro que quienes no apoyaron las reformas están en contra del pueblo. Porque ya ellos no son seres humanos. Y cuando eso sucede, cuando la tiranía contra el pueblo se impone, nos lo enseñó Bolívar, el pueblo debe rebelarse. Para el gobierno, ahora la manifestación es permanente de cara a la consulta popular. Así que quedan convocados, arranca la consulta popular. La movilización
es permanente y creciente. El presidente del Congreso, el senador conservador Efraín Cepeda. Peligroso hablar de golpe de Estado. El golpe de Estado no es únicamente intentar tumbar al presidente, sino intentar tumbar un Congreso legítimamente elegido con 22.600.000 votos. Este es un Congreso legítimo que vota, que toma decisiones legítimas y de manera independiente. Uno de los momentos más comentados fue este, donde el presidente Gustavo Petro, elucubrando entre 100 años de soledad, Simón Bolívar y las mariposas amarillas, terminó diciendo esto. Porque los aurelianos le vendieron el corazón a la violencia. Cuando nos empezamos a matar entre nosotros, a dividirnos, a dejarnos engañar en la borrachera, a perder el norte, a pensar que todo está perdido y que Colombia no tiene salvación. La votación es la siguiente: 8 votos por el sí al archivo de la reforma laboral y 6 votos por el no. Ha sido archivada la reforma laboral. La Comisión Séptima del Senado archivó la reforma laboral. La votación se realizó en medio de un acalorado debate y de advertencias del gobierno de que algunas de las propuestas que incluía el proyecto serán expedidas por decreto. Presidenta, una moción de orden. Horas antes de la votación de la reforma laboral, el ministro del Interior le había restado importancia a lo que ocurriera en el Congreso. A nosotros ya no nos importa si se hunde o no se hunde la reforma laboral en el Congreso. Ya el presidente de la República con sus ministros tomaron la decisión de una consulta popular y la consulta va sí o sí. ¡Consulta popular! ¡Consulta popular! Y en ese plan está el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien ya anticipó que por ahora no serían más de 10 preguntas en la consulta popular, pero que siguen esperando la aprobación del presidente Gustavo Petro. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, defendió la decisión de sus compañeros en el Congreso. Esa consulta popular vamos a esperar las preguntas, pero no solamente no le tenemos miedo, sino creo que el Ejecutivo puede salir debilitado si no se logra la votación de alrededor de 13.600.000 votos, pero a la democracia no le tenemos miedo. También se pronunció la senadora Esperanza Andrade. No podemos negar que la presión ha sido muy grande, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias, pero tenemos la tranquilidad de conciencia que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por el país. Sin embargo, otros miembros no estuvieron de acuerdo con la decisión tomada. Habla la representante María Fernanda Carrascal y el senador Fabián Díaz. Querían hundir la reforma, la hundieron, ahora nos van a ver en las calles movilizados como sabemos hacer. La campaña empezó, la campaña la adelantaron, la del 2026. Ante este panorama hemos presentado una apelación que representa a millones de colombianos, a millones de trabajadores que han salido a las calles a pedir ser escuchados. Y tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, hubo un enfrentamiento entre el representante de la Cámara, Alfredo Mondragón, y el senador Alirio Barrera del Centro Democrático. ¿Por qué miraste la cara de matón? ¿Por qué miraste la cara de matón? ¿O crees que te van a seguir comiendo pues que porque vas al Centro Democrático? ¡Nos van a derrotar en la clase obrera en la calle! Bueno, vamos para adelante. Deja de traer caballos, traer razones. Un debate, papito. ¿No quiero un debate? Pues cuando usted piense. No sabes sino gritar y ser ¿Y usted cuándo piensa? ¿Usted cuándo piensa? Y anoche el ministro de Hacienda, Diego Guevara, oficializó su renuncia ante el presidente de la República, Gustavo Petro. Y la gota que derramó ese vaso fue la declaración que Guevara dio en Mañanas Blue sobre nuevos recortes al presupuesto. Y entonces lo que usted está informando en este momento, ministro, es ¿estamos pensando en otro recorte / aplazamiento? Sí, estamos hablando en aplazar algunas partidas adicionales, eso sí con una revisión muy detallada y sin afectar, digamos, el gasto social, sino más bien aterrizar un poco algunas metas. Más de hora y media se le adelantó al presidente Gustavo Petro al DANE en la revelación de los datos sobre el crecimiento económico para enero. El DANE ha tenido que salir a dar explicaciones a través de un comunicado. Dice la entidad que la publicación anticipada del presidente Gustavo Petro no violó la reserva estadística del país, pues no se están identificando las fuentes primarias o secundarias de la información ni los datos no anonimizados, que es lo que estipula la ley de reserva estadística. En Nariño cada vez es más delicada la situación por el cierre de la Panamericana. En Pasto no hay gas y se acaba la gasolina. En Tumaco las estaciones de servicio cerraron. A este centro de abasto nos llegan varias frutas y toneladas de papa y cebolla están represadas. Nelly Andrade y Edna Rocío Vergara, comerciantes afectadas. Nosotros estamos pues súper mal aquí. Papa que viene húmeda, papa que se nos daña, nos toca botarla. ¿Qué le digo? Porque no, pues no pasa, no se vende, está flojo. Yo pues toca pues para el café del día a día, para la renta.
Israel está bombardeando extensas áreas de Gaza por segundo día consecutivo. Dicen estar atacando objetivos de Hamás y de la yihad islámica, tanto en tierra como en el mar. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que los ataques son solo el comienzo y que Israel ha reanudado los combates con todas sus fuerzas. A esta hora, miles de personas huyen de sus hogares y refugios luego que Israel emitiera nuevas órdenes de desplazamiento forzado. And splashdown, Crew 9 back on Earth. Sanos y salvos regresaron a la Tierra los astronautas que llevaban más de 9 meses varados en la Estación Espacial Internacional. A las 5:57 de la tarde, hora local, en la cápsula Crew Dragon de SpaceX, finalmente los astronautas Butch Wilmore y Sonny Williams regresaron a casa. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. El gobierno de Estados Unidos desclasificó aproximadamente 80.000 páginas de documentos relacionados con el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Los documentos revelan que Lee Harvey Oswald sostuvo reuniones con un agente de la KGB en México semanas antes del asesinato del presidente Kennedy. También indican que el FBI recibió advertencias sobre un posible atentado, pero no actuó a tiempo. Además, la CIA ocultó información clave sobre Oswald. A pesar de las publicaciones, miles de páginas siguen clasificadas por razones de seguridad nacional. Los 26 elegidos por Lorenzo para enfrentar a la selección de Brasil ya están en Brasilia, la capital federal, para encarar mañana el partido ante la pentacampeona del mundo. Los hinchas se volvieron a manifestar en la concentración de la selección nacional. Lorenzo no pierde contra Brasil, la expectativa es grandísima y sobre todas las cosas tiene la firme convicción de que sus muchachos van a tener un gran partido. Bien, se acaba de completar el grupo, así que estamos contentos, están los muchachos también. Colombia entrenará en la tarde en el Mané Garrincha y Lorenzo estará ofreciendo la conferencia de prensa oficial. Estás escuchando